Carolina, ¿dónde está? Luego, uno. Luego, Juana Cristina. La otra es Mónica. Están manteniendo los problemas a Freddy Alejandro Chávez Girón. ¿Ves? Yo, ¿dónde está? No ha venido. Y Christopher Giovanni. Stephanie Tatiana. Ya, y por supuesto, Panamá. A ustedes les informo, después de la clase, se van al edificio S7 y el segundo nivel, al azul, no, ahí en mi cubículo está mi nombre, y me esperan. Tenemos a la revisión de lista. Los derechos humanos como parte importante del derecho internacional que vela por esa inmanente existencia del hombre, del ser humano, del individuo, en cuanto al respeto y a la protección
de cada uno de los derechos. Hablamos en la sesión pasada de la clasificación de los derechos humanos y por ahí de una división que viene a través del tiempo y de la historia, convirtiéndola en primera generación, segunda generación y tercera generación. Diversos analistas, estudiosos, juristas dedicados al estudio de los derechos humanos han planteado o se han pronunciado con respecto a esa división, a esa clasificación que se hace de derechos humanos. No obstante, tenemos que tomar las observaciones que se nos hacen con relación a los puntos que vamos dando. Tenemos que tomar en cuenta que las opiniones de expertos el día martes, Daniel me hizo la observación que como él está laborando con el alto comisionado de derechos humanos, acá en que son relatores, peritos, aquí en Guatemala, porque el Consejo también permite más bien envía relatores a los diversos estados para ver el tema de derechos humanos, la observancia de los derechos humanos. Tenemos en cuenta que son de carácter universal, son de observación obligatoria para todos los estados. Y en ese sentido, yo aceptando el planteamiento de Daniel, sí, se parece un poco. El planteamiento de él, que me dice que en la actualidad es criterio será del Consejo de Derechos Humanos, general comisionado de Derechos Humanos, que ya no exista o que ya no se haga esa separación de derechos que conforme a como anteriormente se hacía. Toda vez que se considera que hay una segmentación, que se puede utilizar, una segmentación de todos los derechos que de manera progresiva tenemos en cuenta que es una característica de los derechos humanos que van surgiendo, y más que todo también con el avance de las tecnologías actuales, los derechos humanos. La ética como parte fundamental de todas las ciencias, de todo el actuar de la persona, la ética en el uso de la tecnología. Y ahora no sé si han venido o han tomado en cuenta una ciencia, si podemos ver así, o una disciplina que permite hacer todo sin mayor esfuerzo. Hablamos de la IA. ¿Qué será eso? Inteligencia artificial. Y yo me pregunto, me toca una página de inteligencia artificial, les pregunto tema de derechos humanos, también en congruencia con el derecho internacional, y ahí me despliega toda la información. Inclusive alguien se quejaba por ahí. Existen tesis de grado, de posgrado, doctorados, maestrías, que son un diseño de adelante del derecho internacional.
de la inteligencia. Ustedes usan inteligencia artificial, hay que saber utilizar la inteligencia artificial. Va a permitir, también hay que posicionarla, porque quienes están diseñados tienen una línea de pensamiento, un corte de pensamiento y una creación de la historia, o tergiversando la historia. Entonces, debemos ser un tanto críticos en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Yo creo que es importante y necesaria para buscar algunos, para dar respuesta a algunos cuestionamientos que nosotros podamos hacer. Entonces entremos siempre dentro de ese marco de los derechos humanos. El doctor acá, en la página, les voy a decir 63, él hace un esquema del desarrollo histórico de los derechos humanos y lo divide, hace lo divide en apartados, dentro de los cuales tiene tres etapas, dice importantes: una etapa embrionaria, luego una etapa que comienza con los instrumentos que ya se van trasladando de manera manuscrita en algunos casos, y luego ya redactados y que con el tiempo pasan a ser parte importante de los derechos del curso de los derechos humanos. Y una tercera etapa, de la cual habla de los investigadores. ¿Sí? Alguno que nos toca esperar, uno que es la lectura, solo tiene que abrir el año. Es aquí, tenés que guardar esto. No se verá por qué. Los soluciones solo nos engañan. Y la tercera etapa, que hace referencia a la que surge en el año 1917, en el año de 1917 tenemos acontecimientos importantes como es el surgimiento de la Revolución Rusa en ese tiempo, en octubre de 1917, pero también tenemos algunos otros eventos importantes, como es la finalización de la Segunda Guerra Mundial en el año 1918. La Primera Guerra Mundial en el año 1918 y la adopción de un instrumento importante para llevar a cabo la paz, como es la creación de las relaciones con sus deficiencias, falencias que se produjeron como resultado de la participación de algunos estados, pero también en el año 1919, también en ese Tratado de Versalles,
tenemos la creación de la Organización Internacional del Trabajo, una organización importante, toda vez que crea una serie de convenios por los mismos estados, en los cuales se establece el derecho a la seguridad social, derecho a la salud que lleva implícito, pero también los convenios que van relacionados con los derechos de los trabajadores, a la libre sindicalización, los derechos de los trabajadores a llegar con el patrón de manera conciliatoria, si se podría decir, forzar en algunos momentos a establecer pactos colectivos de trabajo, que está establecido a través de convenios de la OIT y que quedan como derechos de todos los trabajadores del trabajo. Un tiempo. Dice que la primera etapa de los derechos humanos no están precisamente escritos en el texto de fuerza de ley y hace referencia a conceptos que se dan en la Biblia. En la Biblia, el libro a nivel universal. Y luego, tal vez lo más importante es la segunda etapa. Dice que en la segunda etapa los derechos humanos comienzan a calcularse, a escribirse, el texto se escribe. Y esta herramienta contenida en esos textos jurídicos llega a obtener carácter vinculante con la ley. Dice que el primer documento es la Carta Magna de Inglaterra en 1215. Esos son instrumentos que dentro de la teoría de los derechos humanos o de la filosofía de los derechos humanos siempre nos van citando porque forman parte de esa historia, el sustento teórico de ese bagaje jurídico que le da un impulso a los derechos humanos. Luego dice que se tiene en el año de 1615, estamos en Inglaterra, 1618, la petición de derechos o la solicitud de aplicación de derechos, y en 1979 tenemos la ley de habeas corpus. 1679 ya vemos la existencia y la aparición de constitución en Europa en muchos estados. Y en 1689 se promulga el Bill of Rights. Pero esta es la declaración o la Carta de Derechos que se produce en 1639. Dice el doctor que estos tres documentos, la Carta de Inglaterra, petición de derechos, la ley de habeas corpus, el Bill of Rights, fundamentan, sustentan la Carta Magna de 1776, que contiene la declaración de derechos del buen pueblo de Virginia.
Y esta carta la incorpora al Acta de Independencia de los Estados Unidos en este mismo año, en 1776, cuando se independiza de ¿qué? Del Reino Unido. Sí. En 1789 dice: Francia aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre. Eso es muy importante. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que luego pasa a tener un carácter también vinculante en 1948. También ya se promulga aquí, la mayoría de estados toman este instrumento como obligatorio. En 1700 aparecen derechos económicos, sociales y culturales. Y en la tercera etapa, que les decía, que es la Revolución Francesa, la finalización de la Primera Guerra Mundial, la creación de la Sociedad de Naciones, también a partir de ahí para acá, para estas fechas, hay otro tipo de instrumentos, como es la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el Pacto Internacional sobre los Derechos Humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, dice declaraciones y convenios sobre derechos humanos, Europa y de América. Otros instrumentos importantes: derechos de la mujer, la Declaración sobre los Derechos del Niño, la aparición de nuevos derechos que se califican como derechos humanos, que aquí hace referencia a la tercera. Vamos a pasar de estudio quiénes son las altas autoridades que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, y vamos a ver en la página 73, del libro de Ganani, que además de los sujetos del derecho internacional que vimos, que eran estados, organizaciones internacionales incluidos, hay otros iguales son. Y dentro de esto tenemos a la Orden Militar de Malta, soberana Orden Militar de Malta, ha tenido diversos lugares donde ha aceptado suceder, pero la actualidad encuentra en Roma. Papa León XIII concedió a la orden la iglesia de San Basilio. No tiene soberanía alguna sobre ningún territorio, sin embargo, ostenta privilegios consagrados por el derecho internacional público y tiene derecho reconocido de delegación activa. Esta soberana orden de Malta también es un objeto del derecho internacional
Toda vez que los estados le dan reconocimiento y le han dado el derecho de negación en algunos estados. También tenemos el Vaticano, que tiene territorio, y tiene un jefe de gobierno y tiene una población. Y los derechos humanos, por supuesto, los derechos de obligaciones, por fuerte, ascendente, vinculante y con posibilidades de ser cumplida por los diferentes estados. Claro, digamos, ¿quién es el jefe de Estado de ese Estado que denominamos Vaticano? Es un Estado pequeñito, está en Roma, el Papa. El Papa, porque no es Papa. Porque Mario Bergoglio. De nacionalidad argentina y dominicana. Es el jefe que tiene la representación máxima y es el representante legal, digamos decir. En su voz funde con fuerza pronuncia sobre violaciones a derechos humanos o temas relacionados con la guerra, ya no duro, con las posturas que ha asumido como una referencia y una autoridad mundial. El otro sujeto del derecho internacional es que se pronuncia a través del Papa Francisco. Y luego tenemos otros grupos quizás de carácter un tanto privado, con intereses económicos, pero con personalidad jurídica a nivel internacional, capacidad para pronunciar casos de las sociedades multitransnacionales. Poniendo un ejemplo, podemos hablar de las petroleras a nivel internacional. En un momento determinado, quita y pone gobierno. Estas nacionales tienen un poder increíble para poder actuar incluir las posiciones de los estados y los gobiernos presidentes asumen posiciones cerradas, sumisas, complexas y sucumben a fuerza dogmática. Hay de carácter financiero. Yo les pregunto, ¿cuáles creen ustedes que son las entidades de carácter financiero que surgen también de Naciones Unidas y que asumen en relación a los diversos estados una influencia muy fuerte? Desde Naciones Unidas está el Consejo Económico y Social y también está el Banco Mundial. El Banco Mundial, como hay una monetaria que es el banco, el Fondo Monetario Internacional, que hablamos del mundo financiero, que son los que dicen, bueno,
le damos este préstamo, este crédito, pero queremos esto y esto y esto y esto. Y ha dado procesos de privatizaciones porque ellos tienen intereses propios. Y luego están los otros de los que hablábamos, y yo dije que es una pregunta de examen y se los aseguro. Esto va a poner ¿cuáles son? Los grupos refrigerantes y los grupos de insurgentes. ¿Cuál es la diferencia? En el territorio. Que una se posee territorio y el otro no. Una tiene liberado territorio, tiene tratan un gobierno y nosotros alzados en la y luego tenemos los movimientos de liberación nacional. Movimientos de liberación nacional también son un grupo que tiene muy intereses propios en relación a su estado, a su territorio y que se organiza para establecer sus ideas propias, establecerse y tomar el poder en un estado. Eran grupos de liberación nacional en el tiempo del siglo pasado, de la Organización de Liberación de Palestina, que era la que representante era palestino, árabe, de nombre Yasser Arafat. Ellos buscaban la liberación de su pueblo y la búsqueda de negociaciones para establecer un Estado palestino. Sin embargo, lamentablemente faltó ese pueblo no se equivocaba. Veamos y vamos siguiendo el programa y vamos siguiendo al doctor. Hablemos del primer órgano o del primer sujeto importante, protagonista del derecho internacional, que es el Estado. Vamos a la página 80. Eso lo tiene el Estado, pero ¿qué es el Estado? Eso mismo lo definimos. Ustedes hubieran vivido en el año 1976, en un 4 de febrero, desde la mañana, porque si no hubieran recordado un terremoto que se pasó de 1976. Terminamos el Estado. Dice que es una persona jurídica. Es una persona jurídica de derecho público. El Estado es una persona jurídica de derecho público con una sola personalidad regulada en su estructura.
donde vemos la organicidad del Estado, de la constitución política de la República, y vemos reproducida en algunas leyes ordinarias administrativas. Lo definen también algunos autores como la comunidad social, como una organización política como un territorio y órgano de gobierno propio que es soberano y independiente políticamente de otras comunidades. El Estado de formar con la comunidad social que vende no compensaría. La comunidad social, el territorio y órganos propios, soberanos, tiene una organización política. Está organizado políticamente. Está asentado en los territorios. Lo gobiernan los órganos o los sujetos que el mismo dice que elige en congruencia con su actividad soberana e independiente de otras comunidades. Es decir, un Estado soberano, un Estado independiente y un Estado que tiene una población que se asume con el poder soberano, pero sin embargo, lo delega de las personas que lo han dado, es decir, lo matan y lo mal. Como nosotros lo vieron. Hablamos de Groenlandia, hablamos de los tres organismos del Estado. Eso es único. Y lo asume el Estado a través de qué? De esos tres organismos. ¿Es el primero? Dice que entre ellos no debe de haber supeditación, debe de haber una relación de coordinación. No obstante, si hay derivado de los pesos y contrapesos, y omisión de un organismo por relación. Bueno, esa es la definición. Es una comunidad social. Es una comunidad social porque está organizada por un conjunto de individuos a los cuales les denominamos población o a los cuales se denominarán los jefes de gobierno administrados. ¿Qué son administrados? Administrados nuestros. Son los que nos van a otorgar nuestros derechos. Existen, pero ellos los van a administrar. Y los vamos a subjetivizar en la medida que nosotros consideramos que deben de aplicarse
esos derechos deben de conservarse, derechos. Esta organización social o esta comunidad de personas, de individuos, esta población que se produce en sociedad, está sentada en el territorio que tiene que estar delimitado para que el Estado pueda decir hasta aquí llegan mis facultades soberanas y posibilidades de hacer efectiva la jurisdicción porque va a aplicar el ordenamiento jurídico interno en un momento determinado derechos que si bien fueron creados a través de convenciones o del derecho internacional, fueron introducidos por los organismos del Estado para que también sean tomados como ley nacional. Decimos que esta sociedad organizada de manera política también ejerce como tal su poder soberano. ¿Dónde encontramos argumentos que indican el poder soberano del Estado pertenece al pueblo y que ese lo delega en sus gobernantes? ¿Dónde está eso? Depende del organismo judicial. ¿Estará con la ley? ¿Un tratado? ¿Un reglamento? Veamos el artículo 141 de la Constitución, ¿qué es lo que establece? ¿Quién le otorga esa soberanía? A esa sociedad organizada, estructurada, política y que le da facultades para elegir con su pueblo. Veamos entonces, ya que tratamos de analizar la definición del Estado, veamos los elementos del Estado como sujeto del derecho internacional. Dice por acá elementos esenciales, página 80, de conformidad con el derecho consuetudinario, hace referencia a la costumbre internacional. Y la convención, nosotros ya hicimos referencia a esta convención sobre los derechos y obligaciones de los estados, firmada en Montevideo el 6 de diciembre de 1930. En la séptima conferencia interamericana dice que el artículo primero pone al Estado como sujeto, persona, derecho internacional, debe tener las siguientes calificaciones. ¿Cuáles son los requisitos? Debe cumplir con los siguientes elementos. Debe tener una relación permanente. Pero la relación permanente, no incesante,
que no sea nómada, que vaya de un lugar a otro, ya se lo plaza de un lugar a otro, que están en Rumanía, o que se va a Francia, por ahí van a las caravanas de ciudadanos gitanos que no tienen entonces la población del Estado en un lugar, en un territorio. Dicen que debe tener un territorio definido. En Guatemala tenemos un conjunto de grupos humanos, un conjunto de comunidades con entidades propias y diferentes, entre otras, que también se asientan en territorios determinados. Algunos en la Verapaz, otros en el Templo del Chi, otros irán a Huehuetenango, donde encontraremos también idiomas distintos. Con cabal, todo dependiendo del territorio de la ciudad. Estamos, sin embargo, el idioma oficial es. ¿Cuál es el idioma? Mayor. Pero hay una diversidad de idiomas que están conocidos por la debe de tener también como un elemento importante el gobierno. ¿Cuál es ese gobierno? Bueno, debe tener un gobierno. ¿Cómo se integra ese gobierno? Si somos los gobernados, si somos los gobernados, si elegimos, ¿cómo se integra? A ver, bueno, está con los tres estados, los tres organismos, y cada organismo va a tener una autoridad importante, en algunos casos colegiada, en otros individualizada. Es el caso del Ejecutivo, donde tenemos presidente. Luego tenemos un Congreso de la República, un Parlamento, un órgano político del Estado, en donde están representados todos los grupos sociales de la población. Y eso también están aglutinados por sus diversas diputaciones, pero van a estar presididos por una junta directiva de gobierno. Y luego tendremos un organismo judicial. Y este organismo judicial está integrado por jueces, por una sala de apelaciones, un magistrado de estas salas de apelaciones, y luego una Corte Suprema de Justicia presidida por un juez. Las formas de gobierno distintas, con políticas propias, a gobernar a esta ciudad. Dice que, y es de su facultad a nivel internacional, porque tiene que tener, ese Estado tiene que tener capacidad para establecer relaciones con otros Estados.
capacidad para establecer relaciones con los estados, pero para poder tener esa capacidad de relacionarse con otros estados, tendrá que estar reconocida por esa comunidad. Tendrá que tener una soberanía para hacerla valer dentro de esa comunidad internacional y decirle: somos igualmente soberanos. Y existe una convención de carácter internacional que tiene contenidos y establecidos derechos, deberes. ¿Cuál es esa convención? Otra pregunta de examen. Ahorita yo voy a hacer. ¿Cuál es esa otra convención? Que la acabo de decir. ¿Cuál es? Convención de derechos, deberes y obligaciones de Uruguay, que viene en 1930. Es el único que tiene ya vimos la población, el territorio, el gobierno y la educación. Y luego tenemos que hay otros elementos también del Estado. Y se denominan como elementos secundarios. Pero que, sin embargo, población lo reconocemos y nos da identidad a esos elementos de forma básica. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando juega la selección nacional? Una selección semejante a lo de Salvador, para lejos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vemos y observamos en ese estadio? Ir por el otro. ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué hacen los hinchas? ¿Qué hacen esos fanáticos que van al estadio? ¿Qué hacen esas porras bravas? ¿Qué hacen? Ponen camisolas y se pintan, pero las camisolas tienen un símbolo del pabellón nacional y se pintan las caritas azul, blanco y azul, o blanco, azul y verde. Dependiendo del equipo al que va. Dice que los elementos que dan identidad son elementos secundarios, lo que no te gusta. Y por eso tenemos una bandera y la que nos representa. Y la razón que hay es la municipal. En la Universidad de San Carlos de hasta la iglesia que está allá, el Salvador, bandera de Guatemala, nos representa el pabellón nacional y tiene su propio. Y le hacemos juramento. Dice que la bandera propia
tener una moneda propia, está entidad, independientemente de que pueda existir otra canasta de monedas, la moneda nuestra es el quetzal que nos identifica. Aquí vemos que hay moneda de quetzal, metal, pero también billetes. Sal, 20, 100, 100. Entonces, ¿qué pasa con la dolarización? No, pero no estamos dolarizados. Pero ahí estamos, si no están usando ahora. Es la problema porque para poder emitir moneda tendrá que pedir permiso a la entidad encargada de la emisión de moneda y el proveer la cantidad que está solicitando. Prefiero que se les diga. Tenemos un himno. ¿Qué pasa en todos los eventos de la ciudad? ¿Qué es lo primero que hacen las autoridades? Por ejemplo, el día que ustedes van a grabar, el himno nacional. O sea que vamos a honrar de alguna u otra forma nuestra identidad, nuestra patria, nuestro ser. Tenemos el himno nacional, que es una flor nacional, la hoja blanca, que tenemos un idioma, diferentes idiomas, que tenemos moneda, moneda propia, y tenemos un escudo. Tenemos un escudo. ¿Han visto ustedes el escudo nacional? ¿Dónde? Si no lo han visto, también pueden ir a salón de junta directiva y el ese símbolo del escudo nacional. Y obviamente ese carácter no será conservado cómo es. Bueno, entonces, esos son elementos secundarios del Estado. ¿Cuáles son? La moneda propia, la bandera, el himno nacional, los sellos. ¿Qué se refiere cuando dice sellos? ¿Sellos? Estado. Hace referencia a esas plaquetas que sirven para tiene un escudo. Tenemos clasificación de los estados, tenemos 32. ¿Quién será que habla? Ninguno vaya. La
cierto elemento importante, lo es la soberanía. Entendiendo por esta la facultad, función de elegir, gobernar en institución, sitio, cualquier poder. La soberanía lleva aparejado, está, podríamos decir, intrínsecamente relacionada, dialécticamente configurada con principios fundamentales que se han establecido unidas. Los principios fundamentales es autodeterminación. Es decir, el derecho que tienen los pueblos soberanos para autodeterminarse. Y esta clasificación lo divide como estados independientes y estados dependientes. Serán un independiente los que tienen el ejercicio pleno de su soberanía y el supere para no ser sometidos. Dice que estos estados independientes los clasifican como estados simples unitarios, como el nuestro. Es un estado unificado, es simple y es unitario. Y luego viene los estados compuestos. Estos estados compuestos tienen soberanía que se definida por varias políticas que hacen referencia a las gobernaciones. Este segundo grupo tiene la Confederación de Estados y la Federación de Estados. La Confederación se forma por la situación política de varios estados. Cada estado reserva su propia personalidad. Luego está la federación. Está constituida en estados y cada estado es para una forma. ¿Cuáles son los estados federales? Estados Unidos, Norte, Estados Unidos Mexicanos, Federación de Estado de Alemania y Latinoamérica. Así, tenemos la Federación, Estado Federado de Brasil, tenemos la Federación Rusa de Eurasia, en Ucrania, Estados Federados. En un momento determinado, nos vamos a separar también. Vienen sometiendo y quedaron bien. Entonces, los estados pendientes son
tiene libre ejercicio de su propio. Unión personal, caso de Reyes, los tronos que caen, los países que caen sobre un mismo territorio. Y la unión real se da cuando, además de tener su mismo territorio, unifican su organización política. Ellos fueron unificados paulatinamente. Viajó reina luego tenemos los estados dependientes. Estas dependientes no tienen ejercicio de soberanía, sino que existe un estado perfecto que es el que toma decisiones. Aún están todavía bajo lo que Naciones Unidas denomina la fiducia o la protección. Estados comunitarios, igual que desajustar los gobiernos, voy a señalar una de las escuelas que los estados quieran que el estado también persona nace, crece, se reproduce y muere. Ahí tenemos que los estados tienen fecha de nacimiento, pueden modificarse, pueden extinguirse. Luego habrá lo que se denomina la sucesión de los estados. En cuanto al tema de los estamentos. Esta es la fecha de nacimiento de Guatemala del Estado. Guatemala del Estado no nació para que
Página 107. Un Estado cobra su independencia que pasa a la economía. ¿Qué pasa? Y la intervención pero por un momento vamos a avanzar en eso. ¿Qué es?